Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Sashenka García y Ricardo Ramírez, junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para traerle otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de las librerías en Caracas. Las librerías han tenido lugar en Venezuela desde el siglo XIX, cuando los primeros impresores buscaban divulgar las principales obras de la Ilustración. Luego, en tiempos de la República, la divulgación del conocimiento encontró caminos varios para llegar a los lectores como Fermín Toro o Cecilio Acosta, por mencionar algunos. Desde Mérida a Maracaibo, desde Ciudad Bolívar o Caracas, las librerías fueron encontrando pequeños espacios. Pero es a finales del gomecismo cuando las mismas empiezan a desarrollarse desde una impronta más europea. La llegada de inmigrantes españoles, italianos, portugueses, alemanes, va propiciando el establecimiento de librerías importantes. Estas van marcando pauta y dejando huellas. La inmigración sureña, argentina y uruguaya en especial, también genera una segunda escuela de libreros y librerías en nuestro país. En los años 80, ya hay un buen grupo de librerías en todo el país que van marcando pautas, formando a generaciones y representando una imagen incluso de ciudad, en Caracas o Mérida. Gracias a las librerías somos, en buena medida, lo que somos como lectores. Sobre ellas hablaremos el día de hoy. lo que piensa Ricardo. Pocas cosas en una ciudad tienen el peso semántico, simbólico, incluso, que puede tener una librería, Sashenka. Caracas, desde Pensamiento Vivo, Cruz del Sur, lo que significó Suma, lo que significó lectura, y luego poco a poco la aparición de otras librerías como las Ludens, Macondo, la librería del Ateneo, la librería Monte Ávila, por supuesto la librería del Banco del Libro. Y podemos pensar pues, en camadas más recientes, como puede ser la librería El Buscón, Sopa de Letras, librerías como Estudios, ¿no? Sí. Librerías como Cálatos y otras más. A mí siempre me gusta hablar también de las cadenas de librerías, que empezaron siendo una iniciativa pequeña y luego fueron ampliándose, tomando como modelos cadenas de librerías en Brasil o en Estados Unidos. Pienso en Librerías Nacho, pienso en Tecniciencia, pienso en particular en las novedades, ¿no? Que muchísima gente a veces ha visto con cierto desdén porque venden muchísimas otras cosas, pero yo siempre he dicho, mientras haya libros, aparte de lo que vendan, pues perfecto y bienvenido. Y además han podido permitirle a muchos lectores en Venezuela poder comprar libros en múltiples ciudades del interior del país, ¿no? Yo siento que las librerías nos han ido marcando, se convierten en espacios que uno puede habitar, se convierten en un espacio familiar y de gusto propio y cómo te van tocando. A mí me marcó muchísimo la librería del Fondo Cultura Económica, la librería Ludens en la Torre Polar, también en Plaza Venezuela. Era hacer un recorrido interesante, también por supuesto lectura, también Macondo. Y luego tuve la oportunidad de formarme como librero, tanto en la librería del Ateneo de Caracas como en Nacho, en Tecniciencia, pero en especial en la librería El Buscón, donde trabajé muchos años, en donde aprendí lo que significa el oficio de librero
y me preparó para trabajar luego también, tanto en Cálatos como en una librería como Alejandría, heredera de esas Ludens en su En su momento. momento. Entonces, para mí es muy extraño pensar en una ciudad como Caracas sin librerías. Sí. Y nos encontramos en un momento que ha afectado muchísimo la existencia de estos espacios maravillosos. Hemos podido ver cómo Noctua permanece con las puertas cerradas, cómo Templo Interno cerró, Sí. cómo la librería de Montserrat ya al fin también cerró. También, Lectura. por supuesto, lectura en su momento, pero también hemos podido ver cómo hay otras que a pesar de tantas adversidades se mantienen firmes, luchando, reinventándose, pensando en ese lector. Un lector al que ahora también le puedes hacer llegar los libros a partir de un delivery, un lector al que se busca complacer con pedidos particulares o específicos que puedas quizás traer del extranjero. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo difícil, rico, en donde además tienes que competir con la edición digital, con la piratería y con muchísimas otras cosas. Yo creo que hay una honda dignidad en la existencia de librerías hoy en día en una ciudad como Caracas, que tiene una maravillosa historia de la cual sentirse orgullosa, como pocas ciudades de América Latina de su tamaño, ¿no? No estamos hablando de Ciudad de México ni estamos hablando de Buenos Aires. Entonces, creo que las librerías, su lugar, son un símbolo importante de la caraqueñidad. Ah, sí, me hace pensar además, como siempre, en el propio recorrido de uno como lector. Mi primer trabajo fue en una librería, mi primer trabajo de mayor de edad, porque antes cuidaba niños. Y fue además en la librería donde yo soñaba trabajar, que era la librería del Banco del Libro, una institución que, como saben, es estructural en mi formación. Era muy joven, pero me gustaba mucho leer y era tener el trabajo de mis sueños, estar en un lugar, compartir lecturas con otras y mientras no había clientes, leer muchísimo, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos cuando entramos. Creo que ser librera, yo no me atrevería a decir que yo llegué a formarme como librera, porque era una época de estudiante, medio tiempo, mucho rato también lo tenía que dedicar a estudiar porque después me iba a la universidad. Sin embargo, marcó en el mejor sentido posible mi vida. Como estudiante de letras, también recorrer las librerías de Caracas era un gusto para comprar las lecturas asignadas. Recorrer Plaza Venezuela y Sabana Grande, sobre todo, cuando tenías que buscar los clásicos, porque eran las librerías donde conseguía ediciones de la Eneida o de Ovidio. Sabes que al principio siempre lee uno lo clásico. Y era recorrerlas, revisar los anaqueles, consultar, por supuesto, a vendedores, aprendices y libreros acerca de que estaba disponible. Forma parte de la vida de uno como caraqueño. Una de las librerías que yo recuerdo con más amor, no sé si nos habremos visto allí alguna vez, es la librería del Ateneo de Caracas, de la vieja sede del Ateneo de Caracas. Una de las cosas que más me gustaba es que era una librería que te permitía leer en la librería. Porque la experiencia de una librería es mucho más que solamente vender los libros, que es importante, pero es el espacio que abriga, que te ofrece como lector, el encuentro con otros, el libro que te recomiendan, encontrarse con el escritor que admiras, que seguramente también está viendo qué novedad llegó, ir con los amigos, sentarse a conversar, ser además ya un habitué, eso es muy sabroso, ¿no? Que ya te saludan los libreros. Digamos que toda esa cultura forma parte de nuestra historia y si bien ahorita, como lo mencionas, está muy mermado por las diversas razones que ha llevado a librerías icónicas a cerrar o a darse una pausa en algunos casos, esperando si es posible y ojalá mejores vientos para volver a abrir. Están las sobrevivientes y las sobrevivientes se han convertido también para nosotros en un espacio de refugio muy importante. La pandemia abrió
otras posibilidades también para las librerías en físico, como bien mencionas, la posibilidad de la venta en línea o la entrega vía delivery, ¿no? Las grandes consorcios online que venden libros, todos de todas partes del mundo y que te lo llevan a la puerta de tu casa, para mí no son el enemigo, pero evidentemente ofrecen una experiencia totalmente distinta a la que te ofrece ir a tu librería o a tus librerías, saludar al librero, sentarte en una esquina, revisar la novedad e incluso cuando eres afortunado te seleccionan, mira, yo sabía que ibas a venir y como eso es más o menos lo que tú lees y te ofrecen 3 o 4 libros nuevos para que tú puedas escoger cuál te quieres llevar. La crisis económica también nos ha llevado, obviamente, a ser más precisos a la hora de adquirir los libros. Antes yo me arriesgaba mucho más, pero bueno, costaba menos el dinero. Si el libro no me gustaba, pues simplemente era la experiencia de leerlo. Ahora hemos tenido que reconfigurarnos de muchas maneras, pero lo que ofrece la librería como espacio físico, que contiene libros, que contiene historias, que contiene personas amantes de lo que hacen y que además se ofrece como un lugar de encuentro, de debate, de disfrute, yo creo que es irreemplazable. Realmente para mí lo son. Nunca va a ser igual comprar un libro que te llegue y te toque en la puerta un portero, que haber curucuteado la librería, conversado un rato con uno con otro, y llevártelo en la mano. Para mí eso es irreemplazable. Pero bueno, vamos a conversar hoy, además, con 2 librerías, bueno, con las representantes de 2 librerías que siguen insistiendo y siguen ofreciendo este espacio con las limitaciones propias en este momento de la pandemia y las restricciones sociales que se dan por órdenes gubernamentales, pero que siguen operativas. En delivery, abriendo las semanas flexibles, haciendo las mini actividades que se pueden hacer ahora para reunir gente, pero persisten. Y creo que en honor a ellas y a la historia que traen, vamos a trabajar el día de hoy. ¿Con quién conversamos? Catina Enríquez es licenciada en Letras por la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha vivido en Libia, en España, en donde trabajó en la editorial Anaya, y en México, donde representó a la editorial Monte Ávila. Fundadora además de la librería Monte Ávila y de la librería El Buscón, esta última ya con 18 años de vida en Trasnocho Cultural. La librería El Buscón además abre sus puertas con la huella, la marca de una librería como Soberbia, que llevaban las hermanas Pardo. Ya El Buscón es una librería con leyenda, como puede ser la Gran Pulpería del Libro Venezolano. Sí. Y además, Catina Enríquez representa a lo que significa un librero de gran estirpe, como el viejo Betancourt, como Marichal, Javier Marichal, Sí. o tantos libreros extraordinarios que uno conoce. Tenemos con nosotros a la gran Catina Enríquez. Saludos y bienvenida, señora Catina. Gracias, Ricardo. Qué bonita entrada. Te agradezco muchísimo. Más que merecida, además. Y me encanta compartir con ustedes dos y felicitarles desde ya por esta nueva aventura que además es tan necesaria para nosotros en esta ciudad. Estamos tan desasistidos de información cultural que esto resulta ser una maravilla de verdad. Bueno, nosotros felices de tenerte aquí y de que seas parte de este alfabeto. Qué maravilla, y además con esos ecos de Montejo por allí también. Así es, sí, claro. Así es. Eso queremos. Bueno, Catina, yo tengo 2 preguntas para ti, pero voy a empezar con una y después, por supuesto, te hago la otra. Siéntete libre de conversar y contarnos a partir de las preguntas. Perfecto. ¿Cuál es la motivación para montar una librería en un contexto como el nuestro? Bueno, fíjate, ocurre que hay una dinámica particular, ¿no?, que se genera en el ser humano, y es que cuando sientes que hay obstáculos, que hay nubes negras, que hay el horizonte no está claro,
Mira, surgen una energía, que es lo que me ha pasado a mí muy particular, ¿no? Yo siento que todos estos problemas que hemos tenido en los últimos años, en esta este largo desierto en el que hemos estado transitando hace tantos años, siento que debemos sacar fuerzas de donde no las tenemos, porque hay un sentido de pertenencia, porque sabemos que tenemos que resguardar mucha memoria, porque sabemos que tenemos que honrar a muchos nombres de nuestro pasado, y entonces, todo esto te va generando una energía insólita, ¿no? Yo la siento además día a día, porque los problemas no terminan, ¿no? Entonces, yo te diría que es como una urgencia, como una necesidad y como un compromiso hacia nuestro país y hacia nuestra sociedad, y es un poco eso lo que siento ante tu pregunta. Bueno, y lo agradecemos los lectores infinitamente. Sí. Ahora te voy una pregunta como librería y librera, realmente, ¿no? ¿Qué criterios de selección de libros se maneja en tu librería, en el Buscón? Y si son sostenibles con la baja oferta editorial que estamos, viviendo en el país. Sí. Bueno, fíjate que, Cheja, una cosa que ocurrió con el Buscón fue que, y en esto Ricardo pues está muy cerca de todo este proceso que vivimos, fíjate que nosotros hace casi 20 años decidimos abrir una librería de libros raros, agotados, primeras ediciones, libros de artistas, y lo estábamos haciendo en una ciudad donde supuestamente pues iba a ser complicado que se entendiera el perfil, porque no tenemos una tradición de libros de segunda mano, no tenemos una comunidad de librerías de segunda mano como puede ocurrir en México, en Argentina, por supuesto en España. Sí. Entonces, ya de por sí arrancamos con una propuesta particular, y fíjate tú que lo que es la vida es ese perfil tan particular que era el de libros de segunda mano. Eso sí, nunca fuimos ni lo somos una librería de saldo. Somos de segunda mano, pero libros muy seleccionados. Nuestro norte siempre es Venezuela, el libro venezolano, la búsqueda de raros venezolanos, ¿no? Entonces resulta que ese perfil que fue tan arriesgado en su momento y que gracias a Dios fue recibido con muchísimo entusiasmo hasta el día de hoy, fue lo que nos salvó. Por eso es que estamos todavía dando la pelea, porque mientras las librerías iban quedando bajas de inventario, bajas de stock, porque se iban las transnacionales, poco a poco fueron saliendo del país, que esa fue una etapa muy dramática para todas las librerías. Fueron quedando sin fondos, y mientras eso pasaba nosotros también veíamos esa carencia, porque también teníamos libros contemporáneos, trabajamos con Planeta, con Random House, con Océano, con muchas de ellas que también el Buscón se resintió con esa partida, pero teníamos una reserva que era la reserva natural de la librería, la de libros de segunda mano. Entonces eso fue lo que hizo que nosotros nos mantuviéramos a flote, y sumado a una cosa muy dramática, pero que nos ayudó paradójicamente, y es el éxodo, porque la gente nos dejaba sus libros a medida que se iban, tú sabes que los libros, tú puedes vender tu nevera, tu carro, pero lo último que vas a vender son tus libros, porque es parte de tu vida. Entonces, te digo dramática porque no deja de ser dramático que al final, cuando ya ves que se están montando en el avión, te llegan casi como para que les adoptes a un hijo, ¿no? Sí. La biblioteca es algo así, es mucho más que un objeto. Entonces, fíjate, nos fuimos alimentando, paradójicamente estamos ahorita más llenos que nunca, porque estamos recibiendo esos libros. Ahorita, de hecho, hemos incluso tenido que parar un poco porque ya el espacio se nos hizo chico, y no te imaginas también lo dramático que es tener que decir que no cuando te ofrecen, porque sabes que en esa biblioteca de repente hay muchas cosas que no te interesan, pero puede haber la joya o la cosa que tienes que guardar y preservar. Entonces,
Pero mira, esa fue la historia del Buscón y es la razón por la que estamos y no sabes cuánto lamentamos que tantas librerías amigas hayan tenido que, aparte que las necesitamos, Claro. porque no tiene sentido que no haya librerías en una ciudad, tienen Así que haber es. muchas, nunca es competencia, todo lo contrario, es el futuro del libro y en la medida en que hayan más librerías vamos a tener futuro. Así es. Bueno, yo pienso además, con todo esto que cuentas, recuerdo perfectamente cuando abrió el Buscón con esa apuesta de libros raros. Sí. Creo que además como lectora y como custodia de mi biblioteca, que es de los apegos más grandes que uno tiene, entiendo perfectamente que si llega la hora de entregarla, quieras hacerlo a personas que respeten y valoren los libros que están entregando, independientemente de la transacción comercial que suponga, compras o no, es bueno, el valor. Finalmente se crea una gran familia, porque eso también lo vio Ricardo, lo menciono porque Ricardo fue parte de la librería del Buscón y fue un gran librero. Y además estuvo en los inicios, que fue una etapa también muy muy interesante. Con Ricardo tuve unas aventuras libreras maravillosas buscando tesoros en bibliotecas como la de Isaac. No sé si estuviste, Ricardo, en la de Isaac Chocrón, pero sí sé que me acompañaste en muchos momentos. Y sí, yo creo que eso justamente también es lo que hace tan particular la librería, porque es un poquito de todo, ¿sabes? Es la librería donde tú entras y bueno, si tú dejaste libros acá, pues también es tuya. Entonces, claro. Eso es muy bonito, eso la hace como con una energía diferente, ¿no? Sí, es muy bonita, esa historia, porque eso es una librería que es una historia que se construye de historias y que se construye de memorias. Exactamente, y entonces es una como, librería que se construye historia, está muy bello eso y es verdad, porque es verdad. Incluso los momentos que hemos vivido de cambios, incluso de cambios de local, que nos pasamos de un lado, fueron metros los que nos movimos, pero la gente nos reclamaba así como, bueno, ¿por qué no me avisaron? ¿Qué pasó aquí? O sea, es como un sentido de pertenencia de la gente con la librería muy bonito, ¿no? Sí. Entonces, eso está además reflejado muy bien en el libro que editamos, en el libro que se llama Las Palabras del Buscón, donde recogimos 100 presentaciones del libro, y ese libro siempre digo que es el libro de muchos, ¿no? De todos los que están allí, tanto presentadores como presentados, como las editoriales. Entonces es un libro de una significación muy grande para mí por eso, porque recoge todo el espíritu de la librería. Claro, qué mejor que un libro para atesorar la memoria de una librería, ¿verdad? Exactamente, sí. Las Palabras del Buscón, memorias de una librería. Tenemos ya el segundo a la espera de que vengan tiempos mejores para poder editarlo. Qué bueno, lo esperamos. Catina, ha sido para mí un placer escucharte. Ricardo también tiene algunas cosas para preguntar y conversar, estoy segura de esa memoria compartida. Y para mí una alegría también escucharte, sobre todo en estos momentos que estamos tan necesitados de voces amigas. Aquí seguimos los amigos trabajando. Vamos a ir, eso sí, a un corte. Y al regreso ya pues le cedo la palabra a Ricardo para que también converse con Catina Enríquez, librera y dueña de la librería El Buscón. Perfecto. ¿Con quién conversamos? Con Catina Enríquez, licenciada en Letras por la Universidad Javeriana de Bogotá, librera y dueña de la librería El Buscón de Caracas. Bien, señora Catina, yo le voy a hacer también un par de preguntas. Vamos a seguir indagando y conversando en este lugar de las librerías de Caracas y particularmente pues en la experiencia de la librería El Buscón, ¿no? Sí. Fíjese, usted que además ha trabajado en la construcción de una memoria librera, digamos con las hermanas Pardo, es cercana a Andrés Bersner, es cercana
a Javier Marichal, es cercano a tantos libreros de la ciudad, ¿verdad? Sí. Y además tiene otro pie en Mérida, quizás la otra gran ciudad librera de Venezuela, en donde han estado librerías importantes en su momento también, como La Ballena Blanca, y existen otras iniciativas valiosísimas vinculadas con la ULA y con otros elementos. A mí me interesa que indaguemos en lo siguiente. ¿Cuál es el lugar de las librerías en la formación cultural de un país? Tomando en cuenta que nos costó muchísimo tratar de lograr cierto vínculo con el espacio público a partir de la biblioteca, o sea, ese trabajo que se hizo desde los años 70 en Venezuela de integrarnos con el espacio público que representaba la biblioteca y que yo siento que no pudo reemplazar en el imaginario venezolano lo que la librería es y significa. Una de las cosas más curiosas que tienen las librerías es que son espacios privados, abiertos al público y que el público entiende como propios, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. En ese sentido, ¿cuál es ese lugar de las librerías en la formación cultural de un país para usted? ¿Cuál vendría siendo? Y ¿cómo podemos hacer para que esto perdure? Claro, claro. Sí, Ricardo, fíjate que ahorita cuando estaba formulando la pregunta me llevaste a mi infancia, ¿no? Me llevaste a mi infancia, a mi adolescencia y al comienzo de esta pasión con los libros. Y es que yo recuerdo que yo cerca de mi casa tenía una un parque público con una biblioteca. Era en la época en que la Biblioteca Nacional tenían estos pequeños espacios en los parques infantiles incluso, ¿no? Así es. Y si una cosa he hecho en falta yo, no solamente es la posibilidad de tener ahora digamos, una biblioteca como lo fue la Biblioteca Nacional en su momento para las consultas de uno ya, digamos, adulto, sino lo que significó o lo que podía significar hoy día una cadena como la que vivimos en la época de oro de la Biblioteca Nacional. Yo creo que mucho de lo que yo soy hoy día viene de esa niña que jugaba en un columpio, pero que veía que al lado había una casita, creo que se llamaba Paul Harris, esa biblioteca, Harris, sí. esa pequeña biblioteca en el Marqués. Entre otras cosas, mi hermano era bibliotecario y estoy segura que mucho de lo que pasa hoy conmigo y de lo que soy con este oficio viene de esa niña que jugaba con los libros también, ¿no? Luego recuerdo también lo que significó el Banco del Libro, recuerdo lo que fue la red de librerías Guaymare, o sea, una cantidad de proyectos que eran proyectos de absoluta civilidad, eran proyectos abiertos a una ciudad para ser alimentada. Entonces, siento que la importancia de estos espacios, hoy día pues tengo la posibilidad de poner un grano de arena ofreciendo a la comunidad esta posibilidad de guardar la memoria, porque insisto mucho en que también somos guardianes de memoria. Entonces la importancia es absoluta, es un sitio para la civilidad, un sitio para el diálogo, para el encuentro, tantas cosas que pasan en una librería, tanto que reconforta un espacio como una librería. Entonces sí lo veo absolutamente necesario y sí echo en falta tantos proyectos del pasado que sin duda fueron de formación para una generación. Yo creo que muchos crecimos en esos pequeños espacios formándonos. El Banco del Libro fue lo sigue siendo, pero claro, con falta de apoyo ha menguado, pero son espacios que tenemos que recuperar absolutamente, deben ser recuperados
para además darle extensión a nuestro proyecto de país. Buenísimo, señora Catina. Fíjese, para cerrar, ¿cómo se sostienen las librerías en una crisis tan grave como la que atravesamos en Venezuela, ¿no? Tomando en cuenta, además, el contexto de la pandemia, los espacios, digamos, como Trasnocho, que permanecieron cerrados, luego empezó, digamos, esta variedad de la semana radical, la semana flexible. Sé que trabajaron lo que tiene que ver con el delivery. Es decir, Sí. ¿cómo han hecho las librerías? Porque sé que usted está en comunicación con otros libreros, con otros espacios, para sostenerse. Sí. Sí, mira, Ricardo, yo creo que hay que partir de una realidad absolutamente dura y somos libreros en un país sin libros. Somos libreros en un país donde hace muchos años no llegan libros. Es increíble todo lo que está llegando a la calle, bodegones que se multiplican. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué no puede haber un mercado del libro? ¿Por qué no pueden? ¿Entiendes? Yo, por supuesto que entiendes las razones por las que esto no está ocurriendo en este momento y con esta dirigencia que estamos teniendo, pero yo creo que hay que partir de allí, ¿no? O sea, realmente tener una librería en Venezuela es un milagro. En mi caso, como dije antes, nos ayudan los libros de segunda mano. Pero la lucha es diaria, Ricardo, es diaria, es un obstáculo tras otro. Nosotros, como indicaste, bueno, nos salvó el delivery definitivamente. Al mes del comienzo de la pandemia nos dimos cuenta que teníamos que actuar rápidamente porque si no veríamos nuestras puertas cerradas, como pagar personal, pagar alquiler. Y bueno, fue cuando decidimos comenzar con lo que llamamos libros a domicilio, nuestro servicio de delivery, que además, déjame decirte, Ricardo, que ha sido una experiencia hermosísima. No solamente, bueno, personal, enorme, porque a mí particularmente me salvó esto, me salvó la librería nuevamente, me salvaron los libros, porque fue un ejercicio de acompañamiento, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Cuando tú trabajas el delivery, pues estás en contacto con gente que además no era nuestro público usual. Esa fue la mayor ganancia. Nosotros crecimos mucho a partir de este delivery porque estamos sirviendo a otra zona del país, a otra zona de la ciudad, mucho más abierto, el espectro se abrió mucho más, ya no solamente el este, también es el oeste, y más aún también hacia afuera estamos sirviendo. Entonces, bueno, la forma de aguantar esta situación, Ricardo, es con mucho esmero, con mucha pasión, con mucho oficio, y bueno, y con muchas carencias también que vamos llenando a partir de esto que te menciono, ¿no? Buenísimo, señora Catina. Estupendo conversar con usted. Estamos encantados de haber tenido esta conversación. Muchísimas gracias. Qué gusto para mí, de verdad. Quiero nuevamente felicitarlos y voy a estar muy pendiente de ustedes y apoyarles en todo lo que podamos desde el Buscón. Espero que podamos también pronto grabar aquí en la librería y verles las caras y en fin. Wow, que todo esto acabe pronto. Qué belleza, sí. Gracias. Bueno, un abrazo para los dos. Un gran abrazo. Un abrazo, señora. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. Chaito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Las librerías en Caracas? Somos Ricardo Ramírez y Sashenka García. Seguimos compartiendo con nuestros invitados en Alfabeto del Mundo. ¿Con quién conversamos? Andreina Melo es abogado, profesión que ejerció durante una época. Lectora y desde hace poco más de una década, librera y gerente de la librería La Sopa de Letras. Además, es cofundadora de la editorial Curiala. Hola Andreina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Ricardo, Sashenka? Qué maravilla esta iniciativa, los felicito y me encanta formar parte de este proyecto. Claro que sí, que eres parte de este alfabeto. Gracias a ti por recibirnos hoy
en La Sopa de Letras, una librería que sí, efectivamente, Andreina, si no me equivoco, yo sacando cuentas, tiene un poquito más de 10 años. Exacto, vamos a cumplir 12. Van a cumplir 12, perfecto. Yo recuerdo haberlas visitado empezando y bueno, he sido constante en mis visitas a un espacio. La Sopa de Letras se ubica en la Hacienda La Trinidad, en uno de los secaderos de la Hacienda La Trinidad. Está especializada en libros para niños, pero también cuenta con un segundo nivel dedicado a literatura venezolana, literatura universal, y es un espacio riquísimo, ¿verdad? Sí. Visitable además en las semanas flexibles. Sí, totalmente. Que eso Así es. siempre lo destacamos. Bueno, yo tengo un par de preguntas, voy a empezar con la primera, ¿sí? Buenísimo. ¿Cuál es la motivación para montar una librería en un contexto como el nuestro? Bueno, te cuento, la verdad que ahorita poniéndome a pensar, en el momento que comenzamos no existía la crisis que existe ahora, si bien siempre, bueno, Venezuela tiene bastante tiempo con un país en donde el Estado de Derecho no está nada claro, tenemos la iniciativa del empresario no existe y no se respeta, pero bueno, en el momento que comenzamos, la verdad que confluyeron como muchas circunstancias. Primero, yo tengo una estrecha relación con la gente de la Hacienda La Trinidad y un buen día me cuentan que se van a convertir en un centro cultural y que están ofreciendo los secaderos. Ahí yo estaba, bueno, como muchos venezolanos estamos siempre como, ¿cuál será mi plan B? Y yo estaba en ese momento realizando que mi plan B era Venezuela siempre y que no tenía mucho que inventar, y de repente me dicen hay unos secaderos en oferta. Y llamo a Marina porque, bueno, les cuento un poquito sobre mí. Yo vengo de una casa súper lectora, la verdad que es un privilegio increíble. Sí. Teníamos una biblioteca bellísima, yo ahorita me la recuerdo como inmensa, pero no, seguramente no era ni tan inmensa, pero vivo en una casa que siempre estuve rodeada de libros. Mi papá fomentó muchísimo la lectura y es como de los mejores regalos que recibí, es mi mejor herencia. Y bueno, cuando nacen mis niños, la verdad que comienzo con mis sesiones de darles lecturas desde bebecitos, leía desde bebecitos. Y bueno, mis amigas, totales que son niñitos, yo creo que sí es por la lectura, hablaban buenísimo y mis amigas se quedaban maravilladas y me decían, llévame al banco el libro para ver qué libros compraste tú. Y resulta que por casualidad una amiga y mi esposo trabajaban en Ecaré y me vio en una de esas asesorías y me dice, chica, ¿por qué tú no te pones a vender libros para niños de Ecaré? Y yo le digo, oye, ¿verdad? Buenísimo. Y entonces ahí empiezo a vender desde mi casa libros y bueno, mis mejores vendedores eran mis propios niñitos, que llegaba la gente, yo armaba una librería en el salón de mi casa y ellos decían que era lo que más les gustaba y era una cosa bellísima. Yo nunca tuve la idea de formar una librería, pero yo creo que ahí en ese momento hubo como la semillita. Claro. En el momento que se abre la oportunidad en la Hacienda, llamo a Marina y le digo, Marina, vamos a hacer un proyecto de libros para niños, porque bueno, existía el Banco del Libro al norte de la ciudad, pero no había una librería para niños en el sureste. No. Y entonces dijimos, oye, además el lugar tan espectacular que es la Hacienda, dijimos, este es. Y bueno, y comenzamos, la verdad que con mucho nervio, no te digo que no, era deshojante esa Margarita. En la noche todos los miedos me entraban, que lo que era, qué es esto, yo tampoco tengo tanta experiencia, lo que soy es lectora, pero bueno, nada, en el día sí, porque creo que uno tiene que hacer país desde su pequeño nicho, así sea haciendo 5 nuevos lectores. Y entonces con esa fuerza y así, hasta que un día la Hacienda dijo, tienes que decidirte porque tenemos otra librería en puerta. Y cachaplum, o sea, nos zambullimos en este proyecto. Y ya son 12 años casi, ¿viste? No, claro que valía la pena, menos mal que no se arrepintieron. No, estoy feliz porque la verdad que creo que cuando uno tiene un proyecto, estás trabajando, tienes 1000 problemas, pero creo que la vida es así, llena de problemas. Pero cuando tienes un proyecto, tú estás en el día a día echándole pichón, trabajando, y eso te hace ver las cosas de una manera diferente. Así es, comparto esa idea. La vida también es bregar, pero bueno, si nos gusta,
también hay que ver Exacto, esa otra cara, ¿no? exacto. Ustedes son una librería infantil, cosa fundamentalmente, aunque sabemos que también venden libros para adultos. En este contexto de baja oferta editorial, Andreina, ¿cómo están manejando el criterio de selección de los libros para la librería? Fíjate, eso también, bueno, siempre yo como que en eso soy como romántica y mi esposo me oye, me quiere ahorcar, que sí, súper comerciante, y yo no puedo recomendar algo que a mí no me guste. Entonces, la verdad que siempre en la librería queremos tener lo que nos gusta a nosotros para poder recomendarlo, porque lo que a ti te gusta y tú de corazón recomiendas y eres genuina, la gente te lo compra, y creo que eso ha sido como la clave del éxito. Pero claro que ha sido muy, muy difícil cuando comenzamos. Yo me pongo a ver ahorita, estaban todas las editoriales, los distribuidores, era maravilloso. Más bien a veces como nos consignaban, había cosas que no queríamos, pero como te están consignando, tenías que tragar fuerte y aceptar, ¿no? Luego vino una sequía terrible en donde nadie traía y decíamos, ay Dios mío, nosotras no vendemos Disney, no por nada, sino porque, bueno, lo consigues en todos lados. Claro, no, y es otro concepto, sí. Es otro concepto, la idea es como enfrentar a los niños a algo diferente, o ilustraciones distintas, audaces, historias nuevas, así como historias clásicas. Y no sé, la verdad que yo no sé cómo hemos hecho, pero también hemos contado con editoriales venezolanas, Care ha venido, se ha ido, ha vuelto, menos mal, y bueno, siempre hemos contado con el apoyo de estas editoriales y distribuidores venezolanos, y siempre ha habido dónde escoger. También en un momento dado, bueno, hace poco, cuando antes de la pandemia, que todo como que se dolarizó, todo empezó como a mejorar, decidimos hasta importar unos libritos de afuera, y bueno, siempre hemos tenido, y además que también creemos claramente que un libro que aunque no sea novedad, pero es algo que no se ha leído a alguien y es bueno, creo que eso tiene que ser vendido, y no importa que no sea novedad, porque también eso es hay muchas novedades que no tienen, que hoy en día hay muchas novedades, hay unas cosas que no valen para nada la pena. Hay que establecer como la mezcla entre la novedad y los clásicos, que también es algo que no se consigue aquí a veces. Y la calidad editorial, que es importante, Andreina. Le voy a dar la palabra a Ricardo, ¿sí? Porque, bueno, los tiempos de radio son diferentes, ¿sí? Te paso a Ricardo, te le doy la palabra. Estamos con Andreina Melo de la librería La Sopa de Letras. Andreina, fíjate, tú en lo que has venido planteando, yo creo que a pesar de que tú dices que no sabes muchas veces en qué te estás metiendo o en qué andas, yo creo que hay un instinto del librero, especialmente vinculado con los libros para niños, pero de otro tipo, que le marca una pauta. Y ese instinto es, bueno, ¿qué es lo que la gente está necesitando? Y cuál es la expectativa que puede tener al venir a la librería y qué es lo que está buscando. Yo siento que ustedes han podido trabajar ese orden en la librería, además de ser un espacio sumamente cordial y agradable en donde uno es atendido maravillosamente. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es el lugar que tú le darías a las librerías en la formación cultural de un país? Yo creo que, cónchale, creo que es muy, muy, muy importante, porque nosotras nacemos como librería, vender el libro objeto, pero también como un lugar donde se promueva la lectura, y más que promover la lectura, crear un lector, pero ese verdadero lector, el lector crítico, el lector que se relaciona con el libro mucho más allá y trata de pensar, de conversar con ese libro. Y creo que esa formación, así como yo tuve la suerte de tenerla, y creo que no era como la idea así de mi casa, crear una lectora profunda,
pero sí creo que me enseñaron pasito. Yo tuve a alguien que pasito a pasito me llevó a convertirme en la lectora que soy hoy en día, y esa es como la idea de la librería. Entonces yo creo, y no solamente la nuestra, porque creo que las librerías en Caracas se dieron cuenta que no solamente podíamos vender los libros. Ojo, creo que el solo hecho de vender un libro ya nos hace importante un mini centro cultural, porque imagínate todo lo que implica vender, el solo hecho de vender un libro. Pero además nos hemos dado cuenta de la importancia que es generar conversaciones, hacer actividades, promover el encuentro y hablar sobre literatura, sobre nuestros autores, sobre autores foráneos. O sea, creo que las librerías, y en Caracas las que estamos en eso, casi todas, tratando de ser minicentros culturales. Genial. Aunque con la pandemia está ahorita bien complicado, pero bueno, seguimos. Sí, yo siento el esfuerzo que han hecho las librerías, el esfuerzo que han hecho además en el contexto de centros culturales en la ciudad, que han terminado siendo como unos oasis para todos, es inmenso y es grandísimo. Muchísimas gracias, Andreina, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes y los felicito por este programa, que también va a ser un oasis para todos los que nos gusta la lectura, la cultura, así que ahí estaremos esperando esta cita semanal con ustedes. Muchas gracias, Andreina, y nosotros esperándolos a ustedes. Un gran abrazo y de verdad, gracias por acompañarnos hoy. Un besote, gracias. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, qué rica conversación, Ricardo. Vamos, tenemos que visitar las librerías. En las semanas flexibles están abiertas. No dejemos nuestros espacios culturales y de esparcimiento a la deriva. Acompañémoslos en el proceso. Busquen a todas las librerías de Caracas en redes sociales, El Buscón, la librería Sopa de Letras. Recuerden que tienen servicio de venta a domicilio, que pueden enviar libros al extranjero. Es muy importante la labor que están haciendo. No dejes de comprar libros, también en Caracas. En el próximo encuentro. Cine en tiempos de pandemia. Y tendremos como invitados a Mauricio Liberato Scioli y José Pisano. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Escuchamos unas maravillosas reflexiones de dos libreras singulares de la ciudad de Caracas. Creo que nos dieron claves, creo que nos dieron pautas para pensar nuestro vínculo con la cultura a partir del libro. Así es, fue una conversación muy enriquecedora y insisto, son nuestros espacios que se han luchado para conservarse en una ciudad ávida, además de encuentros. Sabemos que la pandemia nos limita al encuentro físico de alguna manera, pero bueno, podemos tratar de ir con cuidado la semana flexible, adquirir los libros vía delivery, como recomendaba Ricardo. Lo importante es que hagamos un tejido fuerte alrededor de nuestras librerías y alrededor de la lectura para continuar juntos en este camino de hacer ciudad y hacer país. Sachenka García y Ricardo Ramírez junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Abrazados por la producción musical de Adrián von Burkom. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio. Síganos en Instagram por @alfabeto del mundo.